Hola, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Bueno, es un gusto para mí compartir la palabra del Señor y bueno, comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice, Jesús envía a los 12. Jesús reunió a los 12 y les dio autoridad para expulsar todos los malos espíritus y poder para curar enfermedades. Después los envió a anunciar el reino de Dios y devolver la salud a las personas. Ellos partieron a recorrer los pueblos, predicaban la buena nueva y hacían curaciones en todos los lugares. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice, Jesús envía a los 12, les da autoridad, los envía a anunciar el reino de Dios, a devolver la salud a las personas y ellos parten a recorrer los pueblos, predicar la buena nueva y hacían curaciones en todos los lugares. Cuando tuvimos la invitación a la misión Envíame a mí, ¿verdad? Se recuerdan, muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de ir a aquella misión. Estábamos en una de las oraciones, no recuerdo el lugar porque no lo recuerdo, la verdad, pues visitamos muchos lugares y no lo recuerdo. En aquel momento no le tomé importancia, pero estábamos en una oración y el hermano José de la Cruz voltea y me enseña esta imagen de Jesucristo Rey. Y yo dije, ay, qué bonita la imagen de Jesucristo Rey. Jesucristo Rey es la imagen, es mi imagen favorita de Jesús. Tenemos a Jesús el buen pastor, Jesús crucificado, Jesús Rey, el Sagrado Corazón de Jesús, Jesús, pues Jesús como sumo sacerdote, Jesús. Y hay muchas imágenes del Señor Jesús. Y bueno, mi imagen favorita es la que lo representa él como rey. Entonces me la muestra el hermano José de la Cruz. Y yo digo, ay, qué bonita. Y le digo, préstamela. Y ya la miré, la admiré y se la regresé. Entonces cuando yo se la regreso, él la guarda en su Biblia y después la abre, la saca y me la regala y me dice, el Señor me pide que te la dé. Y yo dije, ay, qué bello, porque a mí, les digo, mi imagen favorita es la de Jesucristo Rey. Y bueno, esta tiene una oración, contiene una oración. El Papa Pío XI estableció la fiesta de Jesucristo Rey en el año fue en diciembre de 1925. ¿Se acuerdan de que en aquellos tiempos estaba la guerra cristera y el Papa estableció esta fiesta? Entonces, la oración que tiene aquí, que contiene, es también escrita por el Papa. El Papa sacó una encíclica, una exhortación apostólica que se llama Cuas Primas, y es donde él explica sobre la naturaleza de Jesucristo Rey y todo, y por qué establece la fiesta y todo conforme a esta fiesta que nosotros hoy todavía celebramos. Y bueno, les voy a leer la oración, que es muy bella. Les quiero compartir esta oración que es muy bella. Dice, oh Jesús, te reconozco por Rey universal. Todo cuanto ha sido hecho tú lo has creado. Ejerce sobre mí todos tus derechos. Renuevo las promesas de mi bautismo, renunciando a Satanás, a sus seducciones, a sus obras, y prometo vivir como buen cristiano. Muy especialmente me comprometo a procurar con todo mi corazón el triunfo de tus derechos y los de tu iglesia. Divino corazón de Jesús, te ofrezco mis pobres obras para conseguir que todos los corazones reconozcan tu sagrada realeza y para que así se establezca en todo el mundo el reino de tu paz. Dios todopoderoso y eterno, que quisiste fundar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del universo, haz que toda criatura liberada de la esclavitud sirva a tu majestad y te alabe eternamente. Amén. Se me hizo muy bella esta oración porque pues siento que es lo que una de las misiones que tenemos como movimiento, ¿verdad? Como servidores del Señor. Yo siento que esta oración
es uno de los llamados que tenemos como movimiento Conquistando las Naciones. Y bueno, miren, te reconozco como Rey Universal. Yo antes de vivir el retiro, yo sabía que Dios existía, pero yo no tenía una relación con el Señor. De hecho, yo ni mis sacramentos tenía. Entonces, cuando yo vivo este encuentro, este retiro, es que yo decido empezar a andar estos caminos, a conocer del Señor, a entender de sus caminos y a no solo escuchar que Dios es bueno, sino a tener una relación personal de todos los días con el Señor. Y por eso es que lo reconozco como Rey universal, como creador de todo. Dice: oh Jesús, te reconozco por Rey universal, todo cuanto ha sido hecho tú lo has creado. A reconocer que Él es mi creador, que yo soy su hija, que soy criatura y que a través del bautizo paso a ser su hija adoptiva. Dice: ejerce sobre mí todos tus derechos. Renuevo las promesas de mi bautismo y renuncio a Satanás y a sus seducciones. Y pues todo es creado por Dios, entonces Él nos ha creado y nos ha creado por amor. Entonces, que Él tome posesión de mí como su criatura que soy, como su hija que soy, porque todo ha sido creado por Él. Nada más que antes de reconocer eso, pues Satanás, el pecado, nos domina, la carne nos domina. Por eso es que ejerce sobre mí todos tus derechos, renuevo las promesas de mi bautismo, renuncio a Satanás y a sus seducciones, a tantas seducciones que nos invita el mundo hoy a hacer, a dejarnos seducir. Y bueno, la verdad es que las tentaciones o el pecado es algo que gusta, es algo agradable. Por eso es que hoy se vive en tanto pecado, porque es algo agradable a la carne. Yo, por ejemplo, les puedo hablar de la gula. Es algo con lo que yo he convivido desde que yo tengo uso de razón y es algo agradable. O sea, el comer es como un placer, un deseo, un gusto. Entonces es algo agradable a la carne. El pecado es algo agradable a la carne y por eso es que la batalla es tan dura. Por eso es que es tan difícil a veces de renunciar a las cosas pues que nos gustan, que propiamente nos gustan. Pero si sabemos que es pecado, tenemos que hacer un esfuerzo en hacer la diferencia. Entonces, estamos trabajando. Ahí la diferencia entre el que sabe que vive en pecado y quiere estar en pecado, y entre el que sabe que vive en pecado, pero hace un esfuerzo por salir de ese pecado. Quiere ser diferente, quiere ser agradable al Señor. Son dos, aunque propiamente ambos somos pecadores. Hay uno que está conforme y adaptado y no le importa tal vez, algunos sí, a otros no, porque todos somos tan distintos y Dios no nos obliga, nos ha dado libertad, pero en mí sí, yo quiero ser distinta y yo me esfuerzo por ser distinta y por agradar a Dios. Entonces renuncio a Satanás y a sus seducciones y a sus obras y prometo vivir como buen cristiano. El evangelio es exigente. El evangelio nos pide que pasemos por una puerta angosta y no por la ancha. El Señor nos tiene su ley, sus mandamientos para caminar y lo hace por amor a nosotros, para que sepamos por dónde guiarnos, por dónde caminar, por dónde seguir. Un buen cristiano en estos días la palabra del Señor nos invitaba a reflexionar sobre aquel que no ama solamente a los que lo aman, sino que ama a su enemigo, sino que hace lo que a Dios les es agradable, porque si amas a los que te aman, pues qué de extraordinario tiene. Lo extraordinario es que ames a aquel que te ha ofendido, aquel que no te cae tan bien, aquel que te ha hecho sentir tal vez mal, aquel que es distinto a ti. Ahí está el ser cristiano, el ser un verdadero cristiano. Y no se trata tampoco de que te dejes humillar, pero tampoco se trata de hacer violencia. Si te hacen violencia, responder de la misma manera, porque eso no es lo que nos pide el Señor. Pero tan importante, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Tan importante aquel que te ofende como tan importante eres tú para el Señor. Entonces tratar el discernimiento. Y dice: muy especialmente me comprometo a procurar con todo mi corazón
el triunfo de tus derechos y los derechos de tu iglesia. Porque el Señor tiene derechos sobre nosotros, porque es nuestro creador, nosotros somos sus criaturas. Él es la cabeza de la iglesia y nosotros formamos parte de ese cuerpo que es la iglesia. Entonces todos ejercemos distintas funciones dentro de la iglesia y todos somos importantes, necesarios, y en conjunto es como que avanzamos. Decía Santa Teresa de Calcuta: yo puedo hacer cosas que tú no puedes hacer, tú puedes hacer cosas que yo no puedo hacer, y juntos haremos grandes cosas para Dios. Y somos iglesias, juntos avanzamos en comunidad, en oración, en la misa, en el servicio. Somos una iglesia donde nuestra cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Y Él tiene derecho sobre mí, porque yo soy su criatura, su hija, y sobre todo lo creado. Él los tiene, pero a veces le damos el poder al enemigo y he ahí. Entonces nosotros nos comprometemos con todo nuestro corazón al triunfo de los derechos y los de su iglesia. Divino corazón de Jesús, te ofrezco mis pobres obras para conseguir que todos los corazones reconozcan tu sagrada realeza. Te ofrezco mis pobres obras, mis obras de oración, mis obras de servicio, el pequeño servicio que doy en mi iglesia, el pequeño servicio que daba en mi movimiento, sirviendo en los retiros, aquellos ayunos. Hay tantas maneras de servir al Señor, en el enfermo, que esas almas conozcan del Señor, porque en los retiros hay muchos como yo que no conocíamos del Señor, y en esos retiros hay muchas personas que tienen ese encuentro con el Señor y es una cosa muy bella, muy, muy bella. Entonces, te ofrezco mis pobres obras para conseguir que todos los corazones reconozcan su sagrada realeza y que así se establezca en todo el mundo el reino de tu paz, el reino de su paz. Dios todopoderoso y eterno, que quisiste fundar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del universo, haz que toda criatura liberada de la esclavitud sirva a tu majestad y te alabe eternamente. Amén. Toda criatura liberada de la esclavitud. Yo les puedo decir que cuando yo viví mi retiro, en verdad, Dios me liberó. Comenzó mi proceso de sanación y de liberación en 3 días, en ese fin de semana. Para el lunes era totalmente distinta. Dios de verdad me libertó de algunos vicios que yo tenía. Dios me dio una visión nueva, Dios me dio un amor por Él, Dios me indicó el camino, y ahí que vengo en la medida del proceso, del caminar, del conocimiento, vengo y sigo caminando, sigo trabajando en ese proceso de sanación y de liberación que Dios ha hecho conmigo, pero eso mismo me ha llevado a permanecer, a servirlo y a invitar a los demás, a que los demás también comiencen su proceso de sanación y de liberación como lo hizo Dios conmigo. Entonces esta oración me parece muy bella porque es lo que Dios ha hecho conmigo en este retiro. Es la instauración, decía el Papa, es la instauración del reinado de Cristo en esta tierra. Es conquistar las naciones para Cristo. Es una misión que tenemos. Es una misión que tenemos de mostrarle a las otras personas que Cristo es real, que Cristo vive, que podemos tener una relación con Él, y a partir de esa relación es que nos viene la sanidad, es que nos viene la libertad, y es que nos viene el servir y servir a los demás, e invitarlos también a que ellos reconozcan la realeza de nuestro Señor, y a través de eso que los demás vengan y sirvamos al Señor. Que toda criatura liberada de la esclavitud sirva a tu majestad y te alabe eternamente. Que te reconozcamos como Rey universal, que tú lo has creado todo, que ejerzas sobre mí todos tus derechos, renunciando a Satanás, actúe yo como buen cristiano, que me comprometa al triunfo de tus derechos y los de tu iglesia. Te ofrezco para ello mis pobres obras, para conseguir que todos reconozcan tu sagrada realeza, se instaure el reino de tu paz, y que toda criatura liberada y con conocimiento de ti te sirva, y así te alabemos eternamente. Amén. Díganme si no es bella esta oración. Y esto es lo que hizo Conquistando las Naciones para Cristo. Esto es lo que hizo el Señor.
a través de conquistando las naciones para Cristo en mi corazón. Esto es algo de lo que hizo Dios. Entonces esta oración me fue regalada en aquella misión que tuvimos 14 días de ven y sígueme, y por eso es que hoy quiero compartírtela. Esta me la compartió el hermano José de la Cruz, y bueno, hoy yo te la quiero compartir a ti con mucho gusto. A ti envíame a mí, a ti la misión de ven y sígueme, a ti conquistando, a ti que me estás escuchando, con mucho cariño te comparto esta linda y bella oración que fue escrita por el Papa Pío XI en esa invitación que nos hace a celebrar a Cristo Rey. Y que viva Cristo Rey y la Virgen María. Dios me los bendiga.